Vamos a hablar de lo que está sucediendo con la recaudación impositiva, porque el dato que nos trae Damián Dipache, que ya está conectado con nosotros, parecería ser que después de 3 meses de esa caída hubo ahora un repunte. Dapi, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo va, Rocío? Buen día, un placer estar con vos. El dato que nos decís es importante, ¿no? Era un número al que le prestaba mucha atención el gobierno, lo que sucedía, ¿no? Con la recaudación. Sí, exactamente lo que sucedió básicamente en el mes de mayo fue, te diría, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque se incrementó la recaudación en materia de impuesto a las ganancias, básicamente frente a una estacionalidad donde las empresas tuvieron que hacer su liquidación de diciembre del 2023. Y a su vez se sigue incrementando un impuesto que es el gran impuesto del 2024 en su nivel de crecimiento. ¿Cuál es ese impuesto? Impuesto país. El impuesto país que también creció en su nivel de recaudación. Para que te des una idea, interanualmente, mayo 2024 respecto de mayo 2023, impuesto país crece 251% en su nivel de recaudación. Después le sigue ganancias con 79,9%. Y el tercer impuesto de más recaudación, retenciones. Estacionalmente, este es el momento de la liquidación, creció 11%. Todo el resto de los impuestos, los dedicados al mercado interno, seguridad social, IVA, créditos y débitos, que es impuesto al cheque, todos los impuestos participables, todos para abajo. O sea que tenemos como una Argentina dual en ese sentido, que Claro. marca una de lo que le está pasando en recaudación tributaria, pero también a la economía en términos generales, ¿no? Caída del consumo, no, Dami, sin duda, esto que decís, esta otra foto ahora. Nombrabas el impuesto país, que ha sido uno de los que estuvieron más sujetos, ¿no?, al análisis, pensando en lo que puede llegar a suceder con un levantamiento del cepo, con una flexibilización. Había dicho incluso Javier Milei que se iba a ir el impuesto país, pero es súper importante para la cuenta final. Bueno, fíjate lo importante que es el impuesto que crece, que mayor nivel de crecimiento tiene en la recaudación. Y a su vez es un impuesto que a partir de esta gestión también se le dio mayor nivel de protagonismo. ¿Por qué? Porque se le incorporó a las importaciones y se los incorporó a su vez a la situación vinculada a liquidación y giro de divisas y utilidades y la compra del boprial. Es decir, es un impuesto que vamos a tener que ir viendo cómo efectivamente se va a hacer esa transición. Parecería, si uno tiene que sospechar qué es lo que podría pasar a lo largo del tiempo, bueno, que la aprobación de la ley bases es clave. ¿Por qué? Porque ahí depende entre el 1,3 y 1,7% del PBI de recaudación. Y eso de alguna manera podría generar la transición para ir sacando el impuesto país. No es fácil, ¿eh? No es fácil, reitero, me parece que de alguna manera es un impuesto que va a costar sacarlo, como todos los que llegan después cuesta sacarlo y buscarle un sustituto. El presidente de la Nación dijo que tenían prioridad 3 impuestos sacar. Impuesto país, retenciones e impuestos a los débitos y créditos. Yo creo que hay un cuarto impuesto que debería sacar, pero no se anima a decirlo. ¿Cuál es? Bueno, para mí no se anima a decirlo porque en el medio del fragor de la batalla por la ley base, donde hay idas y vueltas permanentes, sería, como te diría, antipolítico, que lo es, pero no es el momento de decirlo. Y es ingresos brutos. Claro. Porque ingresos brutos es el impuesto, digamos, más dañino a la economía, porque es un impuesto cascada, un impuesto que incrementa el costo en cada eslabón de la producción. ¿Y por qué nos anima a decirlo? Bueno, porque es un impuesto de neta recaudación provincial. Claro. Entonces no es políticamente viable decirlo. No, menos en este momento. Dami, los que más recaudan es impuesto país, impuesto país, retenciones. ¿Qué más tenemos? IVA. No, IVA, o sea, sí, dentro de los que más recaudan, IVA también. Claro. Impuesto al cheque también, o sea, es de los que más recaudan. Ahora, estacionalmente en mayo, de acuerdo al... No, pero digo en lo habitual, como para pensar cómo quedaría, si Javier Milei quiere sacar esos 3 impuestos, ¿cuáles le quedaría? ¿Cuántos de esos están, no, entre los 5 que más recaudan? Me gustó el juego de la liga tributaria. ¿Quiénes tiene la tabla de posiciones? Entonces tenemos que tener primero en las posiciones, y se van alternando el primer puesto, River, Boca, ganancias e IVA. Ganancias e IVA, claro. Ganancias e IVA.
Después viene con participación impuesto a los créditos y débitos. Ahí lo tenemos que mechar entre lo que es ingresos brutos y bienes personales. Y el que más crece en la recaudación, casi te diría como un equipo de la B, que ganó el ascenso pero compite con los grandes de la A, impuesto país. Así sería mi columna económica deportiva del día de la fecha. Yo te sumaría, te diría, poner de suplentes por las dudas a retenciones, porque también es súper importante. Qué difícil sería, sí, ¿no? Lo ponemos ahí, ahí también, es verdad. Sería muy difícil pensar digo, es algo que está pidiendo el campo, pero se sabe que en lo inmediato no va a suceder. Digo, pensemos en qué modelo económico tendría que tener nuestro país para poder eliminar esos impuestos, ¿no? Sería uno totalmente distinto, porque hoy en día las cuentas no cierran para ningún lado para eso. Yo creo que no, yo creo que en definitiva todo esto va a ser de largo alcance. Fíjate, Ro, lo que está costando sancionar una ley en 6 meses. Fíjate lo que el gobierno le está costando gestionar, porque le está costando gestionar. Y además, ahora se va a introducir la novedad de este nuevo Ministerio de la Desregulación a cargo de Sturzenegger. Fíjate que en 6 meses desregular actividad económica fue totalmente difícil. Básicamente, ¿por qué? Porque la burocracia, armarla es muy fácil, sacarle nudo es muy difícil. Claro. Esto se ve desde los comedores, desde la distribución de alimentos, hasta de ir a sacar el carnet de conducir del registro automotor, ¿se entiende, no? O sea, hay que desandar toda una burocracia y una negociación en un momento donde, bueno, me parece que el mejor lugar para poder hacer eso sí es cuando la economía crece y no cuando la economía cae, porque tenés escasez para distribuir, ¿no? Dami, antes de despedirte, la inflación para el mes que finalizamos, para el mes de mayo, y algunos ya anticipan que junio no acompañaría seguir a la baja. Inflación mes de mayo entre el orden del 4,5 y 5%, inflación de las más bajas que estaríamos viendo en términos interanuales. Me da la sensación, un buen paper de Domingo Felipe Cavallo el fin de semana muestra que si el mes de mayo el gobierno hubiese continuado en términos constantes con la corrección de precios relativos de la economía, tarifa de servicios públicos, la inflación debería haber sido del 7%. ¿Qué te quiero decir? Que si a julio a diciembre la idea es comenzar nuevamente con la corrección de tarifas de servicios públicos, este habrá sido el mes de mayo el piso de la inflación en Argentina. De ahí en más estaremos para arriba y estabilizándose un nuevo número, que quizás y probablemente esté entre el 6 y 7% estable de acá a fin de año. Ya esta baja de temperatura otoñal en un invierno que no llegó se verá acompañada por un mayor calor el día que efectivamente toque el termómetro el invierno estacionalmente, pero en términos económicos va a subir el calor. Dami, gracias, como siempre, por atendernos y traernos tu análisis.